Entonces vemos fotos del 2014, fotos del 2008, fotos del 2010, y ahí vemos cómo el tiempo pasa, vemos cómo nuestros hijos van creciendo, vemos cómo que estamos sonriendo, que estamos felices. Podemos ver un montón de cosas que nos hace recordar ese tiempo, nos da un contexto, nos da un marco de cómo estábamos. Entonces, si estamos bien, si nos estamos sonriendo, entonces podemos deducir en qué momento estábamos. Podemos decir en qué momento estábamos pasando, qué estábamos comiendo, qué estábamos pensando. Porque ese recordatorio nos hace volver a sentir lo que sentíamos en ese momento. Eso es recordar. Y es muy interesante lo que hace esta aplicación. Y recordar es muy bonito. Cuando vemos esa foto podemos ver cómo el tiempo pasa, podemos ver cómo uno va pintando canas, cómo algunos van perdiendo pelo, cómo otras cosas van apareciendo en nuestro cuerpo que antes no teníamos. Aparece la papada y desaparece el cuello. Entonces uno va viendo cómo pasa el tiempo. Miren, la otra vez Leo me mandó una foto de un disco que había pasado hace más de 20 años. Y lo habíamos escuchado, lo habíamos aprendido de memoria. Pero ya habían pasado más de 20 años. Y hoy estamos pisando casi los 40 y uno se pone a pensar cómo pasa el tiempo. Y eso es recordar. Si nosotros hacemos el análisis de lo que significa la palabra recordar, ¿sí? se puede dividir en dos, que es re, que en latín significa nuevo, y recordar, que viene de corazón. Entonces recordar sería volver a poner en mente lo que nació del corazón. Y aunque parece medio poético, tiene razón. Es poner nuevamente sacar de la mente lo que una vez vivimos y colocarlo de vuelta en el corazón y sentir lo que sentimos en ese momento. Porque recordar pasa eso. Cuando nosotros recordamos se mueven sentimientos. No sé si a ustedes les pasa, pero cuando los recuerdos nos hace mover de distinta manera, nos crea sentimientos. A mí algo que me sucede es cuando huelo el olor a ruda. Me hace recordar la casa de mi abuela. Entonces esos olores despiertan momentos diferentes, momentos específicos de la vida. La otra vez fui a comprar una casa electrónica y cuando entré a la casa electrónica el olor me hizo recordar la secundaria. Esos olores hacen despertar sentimientos, nos hace despertar momentos específicos de nuestra vida. Y también pasa lo mismo con canciones, pasa con la comida, pasa con los gustos, pasa con películas. Algo que me gusta mucho es ver las películas de Rocky, porque me acuerdo que cuando era muy chico mi papá grababa un montón de películas. Y me acuerdo cuando, por ejemplo, la semana pasada vi Rocky 4, me hizo recordar ese momento. Estar en casa, agarrando la videocasetera, poniendo el cassette y ver esas películas. Miren lo interesante que hace, cómo se despierta el cerebro, cómo despierta la memoria, ¿no? Con pequeños destellos, con pequeños impulsos, ¿sí? Que motivan a que nosotros recordemos. Y eso es recordar. Y la Biblia nos habla de recordar. Dice, segunda de Pedro 1, del 12 al 19... Dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros les sepáis y estáis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. Cuando estábamos en Él, en el Monte Santo, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la montaña salga en vuestros corazones. Pedro escribe esta carta, no se sabe a qué comunidad, pero se está escribiendo a una comunidad, a un grupo de creyentes,
Y lo que le está diciendo es recordar. Dice, mirá, no me quedan pocos días. Mi ministerio se está terminando. Pero no me voy a cansar que recuerden. Y seguramente hay un montón de cosas que les he enseñado, pero quiero que las recuerden. El contexto de esta carta es que en ese momento se estaban levantando muchos falsos profetas, muchos falsos apóstoles que decían que habían visto a Jesús, pero no lo habían visto. El contexto es que se habían levantado muchas enseñanzas que Jesús no había dicho. Eso lo vimos en 1 Corintios cuando estuvimos estudiando, ¿no? Que muchos empezaron a levantar, a decir que eran apóstoles de Jesucristo, pero no eran apóstoles de Jesucristo, sino lo que querían era ganar dinero a partir de una enseñanza. Entonces Pedro, influenciado en este contexto, dice, yo quiero que recuerden mis enseñanzas. Y aunque yo termine mi ministerio, no me voy a cansar que recuerden. Porque yo fui testigo ocular de la vida de Jesucristo. No le estoy trayendo fábulas majestuosas, fábulas maravillosas, sino yo le estoy trayendo un testimonio que es importante y que a mí me generó algo importante. Y lo interesante es lo que recuerda. Lo que recuerda es ese monte de transfiguración. Ese momento donde estaba el monte y estaba Jesús, lo lleva a Pedro, lo lleva a Juan, lo lleva a Jacobo, lo lleva a un monte y ven ahí en majestad cómo Jesús junto con Elías y Moisés se les aparece y que sus ropas se transforman en blancas. Miren lo importante que fue que Pedro nuevamente trae este ejemplo, lo recuerda. Ya en avanzado en edad, no recordó cuando caminó por el agua, no recordó cuando vio miles de milagros, no recordó cuando se multiplicaron los panes y los peces, no recordó eso. Recordó cuando vio el monte de transfiguración, cuando vio ahí para él el momento de mayor gloria, cuando escuchó de una manera oíble la voz que decía, este es hijo mío. Eso fue lo que recordó, eso fue lo que le marcó en su corazón. Es eso lo que él enseña y no se cansa de enseñar. Miren lo interesante que es recordar, el tener la memoria activa, el decirle a tu cerebro tengo que recordar, porque el tiempo pasa. Si hoy yo les hago una pregunta a ustedes, ¿cuántos recuerdan dividir por 3 cifras? Si yo hoy le pongo una cuenta acá, en vivo, ¿quién se animaría a dividirla? Pocos, porque tenemos la calculadora. Pero si les pregunto cuánto es el 20% de 2.000 pesos, la sacamos rápido. ¿Por qué? Porque estamos atentos a los descuentos. ¿Sí o no? Estamos atentos, recordamos, ejercitamos la mente. Pero cosas que no ejercitamos, no las ejercitamos, la olvidamos. Entonces mi primera pregunta es, ¿cuál es la obra maravillosa que te hace recordar a un Dios en majestad? ¿La recordamos? ¿Recordamos ese momento en que Dios se mostró de una manera majestuosa y podemos reconocer que es el Hijo de Dios? Porque a Pedro le pasó eso. Pedro, a través de ese hecho, reconoció que ese era el Hijo de Dios. Se le abrió, como habló Abel la semana pasada, fue el hecho que le reveló quién era y quién era el Cristo. Hay hechos en tu vida que te revelan quién es Dios, quién es Jesús, quién es en tu vida. Hay momentos en que te das cuenta que Dios es grande y tiene el control de todas las cosas, pero hay hechos puntuales. ¿Esos hechos puntuales los recordás? Dice que David, después de haber matado a Goliat, no con una piedrita, sino que le cortó la cabeza, porque le tiró una piedrita y después le cortó la cabeza, ¿qué hizo? ¿Qué guardó en el living de su tienda? Las armaduras, las armas de Goliat. ¿Y por qué uno guarda las armas por qué guardó las armas de Goliat? Para recordar la hazaña que Dios había hecho con él y con el pueblo judío. Recordar. Tenemos que recordar muchas veces lo que Dios hace en nuestras vidas. Y Pedro estaba hablando de esto. No me voy a cansar de que se cansen. No me voy a cansar de que recuerden. No sea que se olviden. Entonces nosotros tenemos que hacer esa práctica. Ese ejercicio de recordar, de estar recordando lo que Dios hace con nosotros. Y versículo 19 dice, y también están las palabras proféticas, está la palabra, que son como antorchas encendidas en el medio de la oscuridad. También tenemos que volver a la palabra y recordar la palabra. Y traer la palabra a nuestra vida, traerla a nuestro corazón y recordar lo que nos enseña y nos promete.
Es necesario que vayamos a la palabra y meditemos en ella, porque ella es la que nos alumbra en el medio de la oscuridad. Dice Josué 1:8, lo vamos a leer, versículo súper conocido. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué le dice? Medita en la palabra, medita de día y medita de noche. ¿Por qué? Porque tu camino será aclarado, tu camino será despejado, irás y darás pasos certeros en lo que estás haciendo, no por meditación de hombre, no por consejo de hombre, sino por consejo de Dios. Miren lo interesante que es recordar y utilicemos ese ejercicio, cosa que yo hago mal, porque no tengo mala memoria. ¿Sí? Es de recordar la palabra de Dios y tenerla latente en mi vida, latente en mi corazón, latente en mi mente. ¿Para qué? Para que la promesa es que si yo recuerdo, todas las cosas saldrán bien. Iglesia, es interesante que tengamos buena memoria, es interesante que podamos fortalecer nuestra memoria, que podamos tener el ejercicio de recordar. Porque muchas veces tomamos a la ligera los hechos fabulosos, las hazañas fabulosas que Dios hizo en nuestras vidas. Yo tengo miles de hazañas en donde Dios se llevó toda la gloria y me mostró su majestad y se mostró como el Dios grandioso, el grande, el Dios omnipotente, que se mostró como el Dios misericordioso. ¿Qué hago yo para tenerlo siempre presente? ¿O seré que también me las olvido? Y cuando paso por el mismo momento estoy llorando y no recuerdo lo que hizo una vez, que lo puede hacer otra vez. Iglesia, te hablo de que tenemos que volver y hacer memoria y recordar lo que Dios hizo en tu vida. ¿Qué hizo Dios en tu vida? Hoy comenzar a recordar. Hoy comenzar a recordarlo. Porque vamos a seguir avanzando y lo que nos dice. Dice Salmo 77, 11 al 15. Y este es un salmo que no escribe David, sino que lo escribe Asaf, que es uno de los músicos principales que tenía David. David ya era rey. Y dice, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jah, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y José. Mire lo que hace Asaf. Empieza a recordar las maravillas antiguas. Empieza a decir, qué grande es mi Dios, y cantaré y recordaré las maravillas que hiciste en mi pueblo y lo que hiciste a lo largo de la historia. Yo cantaré, yo alabaré, yo recordaré. Miren qué ejemplo, el ejemplo de Asaf, de tener esta alabanza en su vida. ¿Y por qué habla de recordar? Porque como leímos anterior, recordar hace que nuestra mente esté fresca, que nuestra mente nos diga y nos recuerde que Dios está siempre. Segundo, para enseñar, porque uno cuando recuerda que Dios es grande y es maravilloso, yo le puedo enseñar al otro que Dios es grande y es maravilloso. Y si está pasando por un mal momento, le puedo decir, mirá, Dios es grande y es maravilloso, porque una vez Dios en mi vida se mostró de una manera magistral, maravillosa, que me hace recordar y ver a Jesús y a Dios de una manera esplendorosa. Y tercero, te hace una alabanza. Genera una alabanza en mi corazón, el recordar que Dios ha sido grande y es grande y hace que sus maravillas sean multiplicadas y puedo recordar las maravillas que Él hace en mi vida. Porque alabar significa eso, alabar es levantar atributos de Dios sumado a un testimonio personal. Entonces yo puedo decir que Dios es grande porque me recuerdo cuando en ese momento que yo necesitaba un milagro, Dios se mostró que era grande. Miren lo interesante que hace Asaf, es recordar las maravillas. Recordar, iglesia, es volver a poner en el corazón lo que tenemos en nuestra memoria. ¿Qué tenemos en nuestra memoria?
que muchas veces lo dejamos y lo pateamos, como dice Freud, en el inconsciente. ¿Y qué significa el inconsciente? En el olvido, en el cuartito oscuro del fondo. Lo dejamos ahí. Pero recordar significa traer a memoria lo que tenía en mi mente y recordar las sensaciones que hay en mi corazón. Entonces, cuando yo recuerdo lo grande y maravilloso que fue Dios, recuerdo los sentimientos, recuerdo que en mi corazón comenzó a latir fuerte, ya no estoy duro, no estoy apagado, sino que se me enciende el fuego, porque recuerdo ese momento en que Dios se mostró de una manera majestuosa. Recordar es mantener el fuego vivo, es mantener el corazón encendido, es mantener el corazón latiendo, sabiendo que en momentos difíciles yo igual me mantengo firme. Recordar. Pero ¿saben? Este salmo no comienza de esta manera. Este salmo comienza de otra manera. Y esto es una respuesta de su inconsciente, de su corazón, al primer planteamiento de argumentos que comienza con el Salmo 77, versículo 1. Entonces, leyamos juntos. Salmo 77. Dice, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Qué interesante. Pero sigue el versículo 2. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejaba pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde los principios, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Mire cómo empieza el Salmo de una manera totalmente diferente. Empieza como, ¿se ha olvidado Dios de mí? ¿Ha perdido su misericordia Dios en mí? ¿Se habrá desvanecido su misericordia? Solamente Asaf, cuando empezó a escribir este salmo, no estaba pasando por un buen momento. Y por eso comienza de esta manera, preguntándose, ¿se habrá callado Dios? ¿Se habrá ido la misericordia que no la veo? Y seguramente después se contesta como se contestó. Y ahí aparece un sentimiento, aparece el recordar momentos antiguos, el recordar el pasado y quedarnos en ese pasado, recordarnos en un pasado que es feliz y quedarnos a habitar en ese pasado feliz, porque nuestro presente no es el mejor. El problema no es el recordar momentos buenos, el problema no es recordar momentos buenos y meditar en ellos. El problema es cuando yo me quedo olvidado de los recuerdos buenos. Porque aparece una palabra que es nostalgia. ¿Y qué es la nostalgia? Es recordar un pasado feliz, porque mi presente no es muy feliz. Ahí aparece la nostalgia. Aparece ese sentimiento que nos va llevando y nos va llevando sutilmente al pasado. Y Asaf comenzó de esta manera. Comenzó de una manera nostálgica su salmo. Comenzó a pensar, ¿estará Dios? ¿Estará su mano? ¿Estará Dios presente? Claramente él dio vuelta el salmo y lo llevó para otro lado. Porque dice, voy a recordar de las maravillas. Porque Asaf entendió que si se metía en ese laberinto de estar en los recuerdos del pasado, no iba a poder salir más. Te hablo de la nostalgia, de ese sentimiento que te atrapa, porque pensás que tiempos antiguos, tiempos pasados son mejores que el presente. Y ese es un refrán que hoy por hoy está. Todo tiempo pasado es mejor que el presente. Y lo escuchamos por la tele, lo escuchamos por todos lados. Y eso es nostalgia. Eso es quedarnos presos en el pasado y no poder avanzar. La nostalgia es un sentimiento que aparece, pero que tenemos que salir rápidamente de ahí.
Cuando empezó ya en la secundaria le dije, lo llevé a la puerta del colegio y me agarró nostalgia. Y le dije, Ian, aproveché la secundaria. Disfrutá la secundaria. ¿Por qué? Porque para mí la secundaria fue espectacular. Fue un momento clave en mi vida. Porque maduró mi profesión, porque maduró sentimientos, porque maduró el estar con otras personas. Me maduró a mí. Ya no era más un chico, sino ya estaba creciendo. Viajaba solo. Mi mamá me daba la llave. Mi mamá me decía, la llave, el documento y plata. Y el carnet del colectivo. Para mí eso era un montón. Ya era una persona adulta. Bueno, adulta. Pero me hacía recordar eso. Entonces, de una manera pispireta, le dije a Ian, pásala re bien. Disfrutalo. Y me hizo sentir esa nostalgia de que, che, ese tiempo estuvo buenísimo. Pero inmediatamente tengo que volver a mi presente. El auto que estaba al lado me tocó fuerte la bocina y me acomodó a la situación de la calle. Pero es no quedarnos en ese punto. Hay un tango muy conocido que se escribió en 1936 que lleva este nombre. Se llama Nostalgia. Y dice, quiero emborrachar mi corazón para olvidar un amor. Que más que un amor... como la saben, ¿eh? Es un dolor. Y dice que este muchacho, este tango escrito por una persona que no me recuerdo, pero que fue interpretado por Carlos Gardel y muchas personas más, dice que este muchacho fue a un bar y se sentó, se habló con el cantinero, y dice que pidió jugo de uva destilado en barricas de roble y empezaba a darle sorbo a sorbo y recordaba su amor y recordaba lo que hacía con ella, de sus besos con ella. Pero dicen en el tango, pero ahora ella no está. Y quiero olvidarlo. Eso es la nostalgia. La nostalgia es quedarnos presos en un momento, en una situación, en un cuadro de la película, de tu película, añorando lo pasado. Y esto en el pueblo de Dios es algo que tenía muy en común. Algo que se repetía, era un patrón. Hay un patrón muy persistente en el pueblo judío de la nostalgia, de volver a recordar y volver a añorar el tiempo pasado. El pueblo judío cuando estaba por avanzar, recordaba. Dios le estaba abriendo puertas, ellos recordaban, porque tenían miedo de dar pasos certeros, ir hacia la promesa que Dios le estaba dando. Pero ellos recordaban y otra vez volvían a la nostalgia. Mi pregunta es, ¿cuántas veces nosotros vivimos en nostalgia? ¿Cuántas veces nosotros recordamos viejas hazañas? Nos recordamos viejos momentos y nos quedamos ahí. Y no vamos hacia el presente. Y no nos extendemos, como dice Pablo, hacia el futuro, hacia la meta. Te hablo de que muchas veces no podemos avanzar porque estamos encadenados a nuestro pasado. Y quiero llevarte a un salmo. Salmo 137. Salmo muy conocido. Que tampoco sabemos quién lo escribió. Pero habla de la nostalgia. Y empieza el salmista, o el que lo escribió, o el que recolectó los datos. Dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión, sobre los sauces en medio de ella, colgamos nuestras arpas, y a los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantésemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos alguno de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en esta tierra extraña? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciera a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Dice que el pueblo judío estuvo por mucho tiempo en tierras extrañas. El rey de Babilonia agarró al pueblo judío
y se lo deportó para su tierra. Fueron 2 tramos. El primer tramo se lleva primero a lo mejor de Israel. Se lleva al rey Joaquín, se lleva a los artesanos, a los herreros, a los que eran buenas con sus manos, a los que tenían una profesión. Se llevó todos los utensilios, se llevó todo el oro. Destruyó el templo, destruyó los muros, destruyó los edificios importantes. Dice que pasó un montón de tiempo y después se llevó todo lo que quedaba. Hubo miseria, hubo hambre. Y dice que el pueblo de Israel estuvo ahí un montón de tiempo, unos 70 años más o menos. Y podemos ver este salmo. Y dice que estaban el pueblo judío, no sabemos quiénes. Algunos dicen que puede haber sido levitas. Dice que estaban ahí a las orillas del río de Babilonia. Y no era un río en sí, eran canales. Eran canales para tratar de llevar agua a las tierras áridas de Babilonia. Entonces, ¿qué hacían ellos? Los mandaban a trabajar. Entonces los judíos tenían que hacer esos canales, sí, canales que salían se dice que puede ser del río Éufrates o del Tigris, ríos muy abundantes, muy ricos, que de buen agua. Entonces se hacían canales que salían de esos ríos importantes y principales, y se hacían esos canales para poder irrigar a toda la tierra. Y capaz que en un tiempo de jornada laboral, ¿sí?, ellos se sentaron al costado de los sauces y comenzaron a hablar esto. Y dice, como leímos recién, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos. Nostalgia. El pueblo judío recordaba el lugar de donde no estaba. Recordaba Jerusalén, recordaba el templo, recordaba las murallas, recordaba la gente que ya no estaba. Recordaba y lloraban, recordaban y lloraban. Y lloraban de las cosas que ya no estaban. Y recordaban que ya no estaban en Sión. Y recordaban que ya no, lo que tenían ahora no está. Recordaban tiempos dorados, donde el templo estaba en lo máximo, donde la gente estaba en lo máximo, donde el rey estaba ahí, donde todo estaba bien. Recordaban esos tiempos, porque esos tiempos eran mejores que su presente. La nostalgia te hace eso, te hace recordar tiempos pasados mejores. Y el pueblo judío estaba recordando que hace tiempo atrás estaba mucho mejor. ¿Y qué tiene malo eso? Lo que pasa después. Y dice, versículo 2, sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que habían llevado cautivos nos pedían que cantésemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. El problema es que habían colgado sus arpas, habían negado ya cantar, ya no querían cantar, ya no había motivo para cantar. Porque su presente era abrumador, su presente era oscuro, su presente era desolador, su presente era de esclavitud, su presente no era el cantar y ser feliz, su presente era ser esclavo y trabajar y hacer cuencas y hacer cursos y llevar el agua por otros lados. Ya no eran levitas, sino eran trabajadores, eran personas que tenían que trabajar la tierra. La parte original de ellos, su originalidad, era levantar cánticos. Pero ellos ya habían jubilado su propósito poniendo las arpas en los sauces. Eso genera la nostalgia. Olvidarte tu propósito, olvidar tu camino, olvidar cuál era el propósito que Dios ha puesto en tu vida. La nostalgia los llevó a colgar las arpas y a no cantar más, a no levantar un cántico, a no levantar nada que haga recordar lo que Dios estaba haciendo o lo que había hecho en algún momento. Ellos se habían negado a recordar los buenos momentos y traerlos al presente, como estuvimos hablando. Recordar esos momentos de que una vez Dios lo hizo, ¿por qué no lo puede hacer nuevamente? Ellos se habían rendido ante la situación de que eran esclavos y colgaron sus arpas. Yo no canto más. ¿Cómo voy a cantar en un tiempo así?
¿Cómo voy a cantar en un lugar que estoy esclavo? ¿Cómo voy a cantar en un lugar, en una tierra extraña? ¿Cómo voy a cantar en el medio del desierto? ¿Cómo voy a cantar en un momento donde no tengo ganas de levantar las manos? ¿Cómo voy a cantar si me está pasando un montón de cosas y me obligan a cantar? Porque le decían eso, canten, canten, canten esas canciones que cantaban. ¿Cómo voy a cantar si no tengo ganas de cantar? ¿Cómo cantar si me obligan a cantar? No tengo ganas de cantar porque me rendí ante la situación. Colgué mi arpa, colgué mi propósito, colgué mi herramienta, colgué lo que Dios nos puso en nuestras manos y lo rendí. Porque mi situación, porque mi presente no es bueno. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo, iglesia? ¿Cuántas veces nosotros nos rendimos ante tales situaciones que nos mueven el piso y colgamos el arpa y ya no hay canción? ¿Y qué hacemos? Sacamos alegría de tiempos pasados y recordamos, este tiempo qué bonito que era. Qué bonito cuando cantábamos, qué bonito cuando la iglesia cantaba esta canción, qué bonito cuando yo estaba de esta manera, qué bonito era cuando yo tomé la decisión, esta decisión, qué bonito era. Si no hubiese tomado esta decisión, ¿por qué la tomé? Y nos vamos camuflando, nos vamos introduciendo en una realidad que no es tu realidad. Somos esclavos de un pasado y comenzamos a meternos en futuros alternos. ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese tomado esa decisión? ¿Nunca les pasó? ¿Nunca se ponen a jugar con la memoria? ¿Y qué hubiese pasado si hubiese decidido diferente? Y comenzamos a hacer la película. Y a veces nos saca una sonrisa. Y nos quedamos pensando que ese futuro incierto, un futuro que no está escrito, es mejor al presente que tenemos. La nostalgia te hace preso. La nostalgia te hace quedarte encallado en el pasado. Te hace esclavo del pasado. El pueblo judío no quería cantar. No quería cantar. Y si siguen leyendo el Salmo, el desenlace es totalmente cancelable. Porque lo que desean no es apto para mayores, apto para todo público. Miren cómo se justifican deseándole lo peor a sus enemigos. Después le hablo en su casa. Pero le desean lo peor a sus enemigos. Iglesia, te hablo que muchas veces justificamos desgracias, justificamos un montón de cosas porque estamos mal. Porque estamos pasando por un momento difícil. Pero como te dije, este era algo muy común en el pueblo judío. Y dice Esdras 3, de 12 al 13. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. La historia continúa del salmo que habíamos leído y dice que después de muchos años, de 70 más o menos, el rey Ciro, ahora rey de Persia, toma la decisión de que el pueblo judío vuelva a su tierra. Y dice que lo primero que hicieron fue levantar un altar, construyeron un altar, tenían la necesidad de reconectarse con Dios. Entonces levantan un altar, comienzan a festejar las fiestas, comienzan a hacer sacrificio, comienzan a poner a Dios como primero. Como segunda medida, comienzan a levantar los muros, comienzan a hacer el encadenado, comienzan a tirar las bases, ¿sí?, para levantar los muros del templo. Y todo era fiesta, todo era alegría.
hasta que los primeros que habían visto, los más grandes, los que habían visto la gloria primera, los que habían visto el templo de Salomón, los que habían visto cómo en ese momento, cuando terminó Salomón de construirlo, se mostró la nube y cayó la Shekinah, y cayó la nube y el fuego de Dios cayó sobre el templo. Todos ellos los que habían visto estaban viendo que el templo de ahora era más chico al templo anterior. Entonces comenzaron a comparar. Che, esto es más chico de lo que teníamos antes. Esto es diferente. Pero ese templo, el de Salomón, ¡ay, el templo de Salomón! La gloria que tenía, el poder que tenía. Oh, si ustedes no recuerdan, porque ustedes no habían nacido. Pero ese templo sí era majestuoso, ese templo sí era grande, no como este. Comenzamos a comparar. El pueblo judío comenzó a comparar y cayó en la nostalgia nuevamente. Comenzó a comparar que ese tiempo era mejor. Otra vez hizo esclavo del pasado. Otra vez añoraba el pasado porque su presente no le estaba generando felicidad. Cuando la felicidad estaba, porque capaz el templo, el símbolo de la presencia de Dios, se estaba armando, se estaba construyendo. Para los más jóvenes, que su pasado era ser esclavo, ser esclavitud, estar en un tiempo de esclavitud. Ahora estaban viendo la presencia de Dios. Estaban construyendo algo que le habían contado. Pero los más antiguos comparaban el nuevo templo con el templo pasado. Nostalgia. Te hablo que la nostalgia hace eso. Hace que te quedes esclavo nuevamente del pasado. ¿Y cómo hacemos para salir de la nostalgia? ¿Cómo hacemos? Dice Lucas. Lucas 9, 61 al 62. Contexto, Jesús ya estaba hablándole a un montón de discípulos, aparte de los discípulos tenía otros discípulos más. Y gente se le acercaba porque querían aprender de él y lo querían seguir. Entonces se le acercan jóvenes y le dicen, yo quiero seguirte. Entonces uno de los jóvenes le dice, yo te voy a seguir, pero pará. Primero voy a despedirme a mi familia y vengo. Entonces Jesús le responde lo siguiente. Jesús 9, 61 al 62. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lo leemos de vuelta. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ese muchacho está diciendo, déjame ir a saludar a mi familia, déjame darle un saludo, déjame hacer un asado con ellos y vengo. Y aunque parece duro lo que dice Jesús, Jesús sabía que no podía volver atrás. Jesús sabía que si vos te metés en este trabajo de arar la tierra es el instrumento que se utiliza en el campo para romper y hacer el surco y poner la semilla en el medio, es con una herramienta de filo y aparte con un animal cuadrúpedo, ¿sí? Para hacer el surco. Si uno va haciendo el surco y mira hacia atrás, pierde el eje, pierde la visión y el animal se va para cualquier lado y el surco queda torcido. Entonces Jesús le dice, aquel que agarra el arado no puede mirar atrás. Jesús le estaba diciendo, si vos querés meterte en este reino, si vos querés trabajar, si vos querés poner la mano en el reino de Dios, si vos querés evangelizar, querés llevar el reino de Dios, querés llevar las premisas de salvación, si vos querés, no puedes mirar atrás. La nostalgia te hace mirar atrás. Mirar que el tiempo pasado es mejor que el presente hace que tu arado vaya para cualquier lado. Hace que tu propósito no llegues a tu propósito. Hace que vayas por cualquier camino y no vayas al camino que Dios quiere. El punto de la nostalgia, porque podemos tener nostalgia, podemos tener esos momentos de, ese tiempo estuvo lindo, pero yo tengo que inmediatamente volver hacia adelante, porque el arado se me va, porque la línea se me va torcida, porque ya no voy en el objetivo donde tengo que ir, sino me voy para cualquier lado.
Iglesia, quiero que escuches espiritualmente. Muchas veces nos metemos en esta nostalgia, nos metemos esclavos de este pasado y no vamos hacia el lugar donde estamos, no vamos hacia el lugar donde Dios quiere que vayamos, no vamos a cumplir nuestro propósito. No cumplimos con el propósito porque estamos mirando hacia atrás. ¿Cómo Dios va a abrir caminos nuevos si todavía estoy mirando hacia atrás? ¿Cómo voy a ver la gloria postrera si todavía estoy mirando hacia atrás? ¿Cómo Dios va a hacer algo nuevo en nuestras vidas si todavía estoy mirando hacia atrás? Porque si quiero meterme en el reino de los cielos, tengo que mirar hacia adelante porque hay trabajo para adelante. El pasado no lo puedo reparar. El pasado lo puedo sanar, pero no lo puedo reparar. Lo que puedo construir desde aquí en adelante, iglesia, es construir de acá en adelante. Pero ¿cómo hago, Joan, entonces? ¿Cómo hago? Porque es fácil decir, cantar cuando no tengo ganas de cantar, porque mi presente es abrumador. ¿Cómo hago? Porque me estás hablando de la nostalgia. Pero ¿qué me trae? ¿Qué me trae a no hacer eso? Quiero llevarte a Isaías. Pero Eclesiastés dice, mire, escuche, Eclesiastés 7:10. ¿Cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. No hay sabiduría en preguntar por qué los tiempos pasados son mejores que los presentes. Salomón dice, si vos preguntás, no va a haber sabiduría. No hay nada bueno en preguntarte por qué el tiempo pasado es mejor que el presente. No hay nada. Entonces, ¿cómo hacemos? Si mi presente es malo, si lo que estoy viviendo es malo, si estoy pasando por un momento difícil, ya me sé cómo se llame. Llámese pecado, llámese momento difícil, llámese que necesito un milagro, llámese que no encuentro a Dios, llámese como quieras. Ponele el título, el rótulo que vos quieras, pero en tu análisis interior decís, este no es mi mejor presente. ¿Cómo hago para salir en medio del desierto? ¿Cómo hago para salir de esta situación? Si es triste y no veo nada por delante, si lo único que veo para adelante es arena, cactus y no veo nada. ¿Cómo hago para salir de un desierto? ¿Cómo hago para salir si atrás veo cosas buenas? ¿Cómo hago si mi salida no está para adelante, sino para atrás? Y quiero recordarte, quiero que leamos Isaías 43. Isaías trae esta palabra. Y dice, no os acordéis de las cosas pasadas. No tengan nostalgia. No recuerden, porque como dice Eclesiastés, de nada sabio sale de esa pregunta. Dice, no os acordéis las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. No mires hacia atrás. No mires atrás que si hay tiempos buenos. No lo mires. No lo mires. Y dice, he aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá luz. ¿No lo conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos de la avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Otra vez. Y esa es la palabra que te quiero traer, iglesia. Otra vez, abrirá camino en el medio del desierto. Si estás pasando por un desierto y te llama la atención el pasado, otra vez abrirá el camino delante de vos para que puedas alcanzar tu propósito y puedas salir de tu desierto. Otra vez pondrá ríos de soledad, pondrá ríos en el medio de la soledad. Otra vez, iglesia, otra vez significa que si en el tiempo pasado lo hizo, en este tiempo también lo va a hacer. Otra vez, iglesia, otra vez lo va a hacer. Si lo hizo en el pasado, lo va a hacer en el presente. Otra vez se va a mostrar a Dios, se va a mostrar Dios como Dios. Por eso es tiempo, iglesia, que no recuerdes el tiempo pasado como bueno, sino que mires hacia adelante. ¿Pero cuándo? ¿Pero cuándo? ¿Pero cuándo, Joan? Yo necesito una solución ahora.
Yo necesito que ahora sea. Y lo dice al principio. Lo dice, pronto saldrá luz. ¿Cuándo? Pronto. ¿Pero cuánto es mucho? Pronto. Más o menos pronto, iglesia. Otra vez abrirá camino. ¿Pero cuándo? Pronto. Queda poco para que se abra ese camino. Lo que tenemos que hacer es caminar y recordar no lo bueno, sino recordar que Dios está hablando a nuestras vidas. Es recordar lo bueno que hizo Dios, pero traerlo al presente como motivo de alabanza y adoración. Y no quedarnos como esclavos del pasado, que tiempo pasado es mejor. Sino recordar y traerlo a memoria al presente para caminar en el desierto. Porque si yo camino en el desierto, recordando el tiempo pasado que fue bueno, pero como motivo de alabanza y adoración, Dios abrirá un camino que me va a llevar hacia mi propósito y va a hacer que yo salga del desierto. Iglesia, otra vez Dios se va a mostrar, otra vez Dios va a abrir caminos, otra vez Dios va a abrir ríos de desolación, va a abrir ríos de soledad en medio del desierto. Cuando muy pronto saldrá la luz. Iglesia, te hablo, que te motivo para que tengas esperanza, para que te pongas firme, para que no mires atrás, sino para que mires adelante y sigas caminando, porque otra vez Dios va a abrir caminos en el medio del desierto. ¿Cuándo? Muy pronto saldrá la luz. Iglesia, quiero que te lleves esa palabra en tu corazón. Pronto saldrá la luz. ¿Cuánto tengo que esperar? Pronto. Falta poco. Pero es mucho, falta poco, hay que resistir, hay que seguir caminando, porque lo que elegimos, el camino del reino de Dios, no puede mirar para atrás, sino hay que agarrar el arado, muchachos, y ir para adelante, porque el surco tiene que dar derecho. Iglesia, pronto, otra vez Dios lo va a hacer. Y quiero llevarte a último, 1 Tesalonicenses 5:24, que dice, Él es fiel, fiel es el que te llamó, fiel el que lo hará. Porque que hablo en todo esto, te hablo que hay una palabra que te hace que te rescates de tu nostalgia, que es la fidelidad. Dios es fiel, porque otra vez. ¿Y qué significa otra vez? Significa que si lo hizo en el pasado, lo va a hacer en el presente. Y significa que Dios es fiel. ¿Y qué es ser fiel? Fiel significa que Dios no cambia. Que Dios no cambia, que lo que te prometió lo va a seguir prometiendo ahora, mañana, pasado. Que la palabra que te dio en el pasado también es para ahora y para más adelante. Significa que Dios no cambia. Dios no cambia, sino que la palabra de Dios permanece. Sí, en todo lo tanto, si Dios lo hizo en el pasado, lo hará otra vez en el presente. Pero no te quedes en el pasado, sino camina el presente. Porque cuando te das cuenta que Dios está trayendo cosas nuevas en tu vida, vas a seguir caminando. Porque si Dios es fiel, fiel es el que te llamó, iglesia. Dios es fiel, fiel va a ser para que se cumpla y hará otra vez en tu vida lo que se enseñó con hacer con tu vida. Iglesia, si tienes propósito, Dios lo va a cumplir. Si estás pasando por un desierto, Dios lo va a cumplir. Si estás pasando por un mal momento, Dios lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque lo hará otra vez. Lo va a hacer otra vez y otra vez. Y te caerás y te levantarás y otra vez te pondrá de pie. Y si te das la media vuelta y miras para atrás, te llamará con su voz y te dirá, otra vez te llamaré y te traeré con cuerdas de amor. Porque con vos no he terminado. Iglesia, con vos no ha terminado, porque otra vez te traerá al presente. Y con cuerdas de amor te traerá. Y con amor eterno te traerá. Y te traerá hacia el presente y te va a decir, cabezón, tenés que ir para adelante, porque yo abro caminos en el desierto y ríos, y abro ríos de soledad, y hago ríos en el medio de la soledad. Dios es fiel. Dios es fiel. Y para terminar con esto, me encantan las historias. Algo que me fascinan son las historias. Y en Hechos 16 habla de la historia de Pablo y Silas. Y todos sabemos la historia de Pablo y Silas. Pero en contexto, Pablo y Silas todos los días iban a orar. Y siempre se les cruzaba una mujer con espíritu de adivinación. Pedro y Silas. Y cada vez que se encontraba, no le gustaba mucho.
Entonces una vez pasó y reprendió el espíritu de adivinación. Y ese espíritu se fue. Y las personas que hacían negocio con este espíritu de la adivinación se fueron y se quejaron, porque ya no le entraba más dinero. Y dice que lo agarraron a ellos dos, lo llevaron al magisterio y lo empezaron a acusar de que estaban predicando de costumbres que estaban en contra de Roma. Levantaron causas falsas. Y en esa causa salieron perjudicados. Los agarraron, los pusieron presos. Les pegaron, los latigaron, le dieron látigo. Pero no termina ahí, le dice, bueno, que vayan presos, pero que vayan a la peor de la cárcel. Que vayan a lo más oscuro. Pero no solamente ahí. Pónganle cepos en sus piernas, en sus pies, que no se puedan mover. Y esa cárcel era la más oscura. Era donde caían todos los desperdicios de las otras cárceles que estaban alrededor. Y el olor a hombre y el olor a desperdicio se juntaban ahí. Estaban en una realidad totalmente oscura. Estaban en una situación totalmente asquerosa. Entonces pónganse a pensar. Ahí sentado, mirando tiempo atrás. Todo mal, el presente horrible. Y mirando tiempo atrás que capaz en tiempos pasados estaban mejor. Donde tenían para comer, estaban libres. Por meterse en este evangelio, estaban pasándola mal. Estaban en la peor de las cárceles. Pero por causa de Jesucristo estaban en este lugar. ¿Cómo comienza a trabajar la memoria, la mente? De llevarte tiempos atrás donde, si no hubiese elegido todo esto, estaba mejor. Yo tenía muchas más cosas. Y ahora estoy acá. Seguramente, no sé, habrán recordado el Salmo 137. De llorar y meditar. En tiempos pasados he estado mejor. Y recordar la nostalgia, y traer la nostalgia, y traer el pasado al presente. Pero dice, versículo 25, pero eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y a los otros presos los escuchaban. Pablo, ciudadano de Roma, lo mejor estaba pasando. Antes de elegir a Jesucristo, era lo top de Roma. Tenía todo, vestiduras elegantes, sandalias elegantes, persona importantísima, ciudadano de Roma. Y ahora estaba sentado en la cárcel, con sus pies atados, con toda la inmundicia al costado. Recordando que capaz que el tiempo pasado era mejor. Recordando que capaz el pasado era mucho mejor que a este. Porque este era oscuro, tenía mal olor. No sabía qué iba a pasar mañana. No sabía si mañana lo iban a matar. No sabía cuánto tiempo iba a estar con las ataduras en los pies. No sabía cuánto tiempo iba a estar ahí. Su futuro era incierto. Él tenía toda la razón para refugiarse en el pasado y decir, ¿para qué me metí en esto? Pero dice que levantó una alabanza. Y siempre de que leí esta palabra, dije, ¿cuál será la canción que hizo que levantara su mirada y le proporcione alabar a Dios? ¿Cuál habrá sido la palabra que hizo que recordara que Dios era fiel? ¿Cuál fue la palabra que le hace recordar? Que le hace recordar que Dios siempre va a hacer las cosas como Él quiere. ¿Cuál es la palabra que le hace recordar que tiene que mantenerse firme y mirar hacia adelante? ¿Cuál es esa palabra? Y siempre me imaginé cuál habrá sido la alabanza. Y tal vez habrá sido esta la que estamos tocando ahora. No estaba. Pero capaz la fidelidad de Dios
es lo que le mantuvo firme. Y lo que le hizo que a la medianoche levantara una alabanza en medio de la oscuridad. Esa alabanza capaz le hizo recordar que si Dios lo hizo una vez, lo puede hacer otra vez. Esta historia sabemos todo cómo termina. Todos sabemos cómo termina, y si no la sabes, búscala, porque no te la voy a contar. Porque esta historia no hace feliz cómo termina la canción, cómo termina la historia, sino lo que más me llama de esta historia es su actitud en medio de la oscuridad. Es levantar las manos en el medio de la oscuridad. Es, aún teniendo los pies agarrotados al piso, levantar las manos y decir, tal vez, Dios es fiel. ¿Y cómo Dios es fiel? ¿Cómo vas a cantar en medio de la oscuridad? ¿Cómo vas a cantar? ¿Cómo vas a elevar una alabanza? ¿Cómo vas a levantar una adoración? Pablo sabía que no importara lo que pasara mañana. Él sabía que ahora la fidelidad de Dios estuvo y estará. Y lo que pase mañana, Dios hará. Dios lo puede hacer otra vez. Pero ahora en mi presente, yo no miro hacia atrás. Si estás pasando por momentos difíciles, si lo hizo en el pasado, lo va a hacer en este presente. Él otra vez abrirá ríos de soledad y abrirá caminos en el medio del desierto. Él otra vez, iglesia, otra vez. ¿Y eso qué significa? Que la fidelidad de Dios está sobre tu vida, sobre mi vida. Él está siempre. Él es fiel, iglesia. Él es fiel. Y esta fidelidad está en tu vida, está en mi vida, está en nosotros. Él es fiel. Por eso, iglesia, acompáñame a cantar esta canción. Acompáñame a que puedas declarar con esta canción que Él es fiel. Él es fiel. Si lo hizo una vez, lo va a hacer otra vez, iglesia. Es grande tu fidelidad, incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Pablo, después de un tiempo, escribió en Filipenses 3, 13 al 14: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero aún acosado, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Iglesia, nos extendemos hacia adelante, no miramos más hacia atrás, es de aquí en adelante, porque nos demuestra que Jesús, que Dios, Él es fiel. Y si fiel es el que te llamó, fiel es el que te hará. Iglesia, levanta tus manos ahí donde está y empieza a proclamar que Dios es fiel, porque Dios es fiel. Fiel ha estado en tu pasado, estará en tu presente y abrirá caminos en el medio del desierto.
Padre eterno, por el cielo, Señor, gracias. Señor, gracias, Señor, porque tú has sido fiel. Señor, porque tú sos fiel. Señor, tú eres inmutable. Señor, tu palabra permanece. Señor, y yo sé que lo harás otra vez. Señor, sabemos que lo harás otra vez. En muy poco tiempo saldrá la luz y veremos caminos en el medio del desierto. Señor, gracias. Señor, porque esta palabra nos refresca. Señor, nos anima, nos anima. Señor, nos anima a seguir caminando. Señor, gracias, Señor, porque nos haces libres. Señor, nos haces libres. Señor, hoy nos haces libres del pasado. Señor, y hoy caminamos delante de tu presencia. Señor, hoy caminamos, Señor, y aunque sintamos, Señor, arena en nuestros pies, Señor, yo sé que abrirás caminos y lo harás otra vez. Señor, gracias, Señor, porque tu fidelidad es grande. Oh, tu fidelidad es grande. Oh, hoy te alabo, hoy te bendecimos, Señor, te alabamos, te damos toda la gloria. Gracias, Señor, gracias, Señor, porque nos llevamos, Señor, esta palabra, Señor, tu fidelidad, Señor, y esos motivos, Señor, de alabanza, Señor, queda repetitivo, Señor, lo que te estoy diciendo, Señor, pero hoy entiendo que tú has sido fiel, Señor, y esos motivos, Señor, que te alabe, porque jamás nos has abandonado. Hemos girado nuestra mirada, Señor, pero tu mirada está puesta en nosotros, Señor, y en todo momento nos llamas. Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, todo el poder, toda la gloria es para ti. Señor, mi alma te alaba y te bendice. Señor, mi corazón otra vez lo rindo delante de ti. Oh, porque eres fiel y eres verdadero. Oh, eres fiel, eres fiel, eres fiel. Oh, eres fiel, 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 fiel. Señor, toda la gloria y la honra es para ti. En el nombre de Jesús.
Amén.